Vamos entonces a la fuente número 11, la flota báltica guiada por estrellas. De 1230. Vamos a saludar entonces. ¿Alguien más estuvo aquí? Sí, Francisco Sánchez. 5913, ¿no? Saludos, hermanos. Todavía, ¿no? Menos mal que llegaste. No ya vamos a terminar, pero esta es como para algunas fuentes más, porque ya estamos terminando. Dice: fuente accesible, Enrique de Livonia, Chronicon Livoniae, perdón, alrededor de 1227. Repositorio Biblioteca Nacional de Letonia, MS 12579. Accesibilidad de acceso público digitalizado. Edición publicada, traducción de James Brundage, algo así, o Brundage, bueno, como se diga, ¿no? La crónica de Enrique de Livonia, Columbia University Press, 2003. Vamos a consultar a Enrique de Livonia con su Chronicon Livoniae. Compartimos pantalla para... Bueno, acá ya se me acabó los créditos de esta IA. Vamos a leerlo acá. Entonces, vamos en modo IA, ¿ya? ¿Se ve? Sí, se ve. Dice: Enrique de Livonia, también conocido como Enrique de Letonia, fue un sacerdote católico y misionero del siglo XIII, famoso por ser el autor de la Chronicon Livoniae, Crónica de Livonia, redactada aproximadamente entre 1225 y 1227, ¿no? Como vemos en la fuente que vamos a leer. Dice: es el documento escrito más antiguo sobre la historia de Estonia y Letonia. Interesante. Proporcionando un relato detallado de la cruzada de Livonia y la cristianización de los pueblos bálticos orientales. Contenido estructural: la obra se divide en 4 libros que cubren el periodo de 1180 a 1227. Dice: el libro 1 sobre Livonia relata la llegada del primer obispo Meinhard y los inicios del bautismo de los livonios, 1186-1196. Libro 2 sobre el obispo Berghold, narra el breve y violento mandato del segundo obispo, quien murió en batalla. 1196-1198. Qué pena. Libro 3 sobre el obispo Alberto, describe la fundación de Riga, la creación de la orden de los hermanos livonios de la espada y la expansión militar, 1198-1208. Libro 4 sobre Estonia, detalla las campañas contra los condados estonios y conflictos con potencias vecinas como rusos y lituanos, 1208-1226. Importancia histórica. Testigo ocular: Enrique participó personalmente en muchas de las campañas y negociaciones que describe. Fuente primaria: es la base fundamental para entender la transición de la región hacia la cristiandad latina y las complejas alianzas entre cruzados, obispos y líderes locales como Caupo de Turayda. Perspectiva teológica, lo que nos interesa, ¿no? Enrique justifica la conquista presentando a Livonia como la tierra de la Virgen María, equiparando las cruzadas bálticas con las de Tierra Santa. Entonces estos reyes, emperadores, siempre luchaban y tenían a su patrona, ¿no? A sus patronos. En este caso, su patrona era la Virgen María. Y no lo adoraban como, o no le ponían atención como los católicos de ahora, ¿no? Ellos le daban honra a los santos justamente porque parece que Enrique VIII, Enrique III, no, ¿cómo se llamaba? Enrique de Livonia, ¿ya? Parece que aquí, si le pone a la Virgen María como la patrona de esos lugares, es porque hubo intervención de ella. Acuérdense de que María, la madre de Cristo, la madre carnal obviamente, fue una santa, ya, era cristiana, claro. Y si murió en la época de antes del 70, de antes del juicio de Jerusalén, pues resucitó en forma gloriosa y fue una santa resucitada, ¿no? Y fue al norte, fue a la Nueva Jerusalén, o sea. Entonces los católicos de antes veían a María como una de los 144.000, porque era judía, pues, ¿no? Era de Israel. Y ella pues o resucitó o se transformó, no sé si estaba viva en ese momento, pero ella, o sea, como los demás santos, ¿no? Venían, saben de que los santos
reinaban sobre toda la tierra y tenían regiones donde ellos gobernaban, pues, ¿no? Y parece que María gobernó sobre estos sobre estas poblaciones de Lituania, ya, pues sobre estos territorios, y la consideraban la patrona de ahí, ya. Eso es así, deben de entenderlo ahora. No como los católicos de ahora, que la adoran como si fuera la madre de Dios o como si fuera una diosa. Ya eso ya es pecado, ¿no? Pecado grave, blasfemia, ya. Distorsionaron ese tema de darle honra así, pues, ¿no? Pero María no se le honra así. A María se le honra como una santa en actividad, y que era patrona de ahí, de ese lugar. Esa es la honra y la veneración que se le debe dar a un santo. No estoy hablando cosas, bueno, aquel que es nuevo, que no sabe de esto, o que recién está entrando estos videos de geografías, pues ya aquí estamos viendo muchas verdades, y hay que tener la mente abierta y deshacernos de algunos prejuicios. Esos eran los verdaderos católicos. Entonces honraban a sus santos, porque esos santos contribuían y ayudaban bastante. En este caso le ayudó a este tal Enrique de Estonia a conquistar tierras para Cristo, ¿no? Y evangelizarlos. Y ya está. Así de sencillo, se entiende. Vamos entonces a consultar a la fuente. Vamos a compartir pantalla para hablar, porque ya tenemos que terminar, ya son las 11. Sé que tienen que trabajar, pero si están acostados ahí con el celular, pues para que puedan soñar con todo esto. Y vamos entonces a no sé si lo están viendo desde su celular, desde su PC o desde un monitor, ¿no? Como la pantalla de la televisión, pero qué bueno que estén conectados. Algunos ya tienen que dormir, ya entiendo. Pero como ya saben, esto va a salir como clips, algunas fuentes. Y como les repito, esto de acá, este documento lo van a tener ya ahora sí, ¿no? Para ustedes, ya lo van a tener para que compartan. Entonces, vamos a leer el texto relevante de Enrique de Livonia. Dice: en el año 1230, después de luces extraordinarias en el cielo del norte que aparecieron durante 21 días en pleno invierno, una notable flota se reunió a lo largo de la costa báltica, desde Lübeck hasta Riga. Según los relatos recopilados de testigos en múltiples puertos, esta flota comprendía más de 70 embarcaciones de diversos orígenes, engranajes alemanes. O sea, los engranajes alemanes eran en un tipo de barco, ¿ya? Les digo. Barcos daneses, embarcaciones Wendisch. Aquí le puse una... en el documento original no está esto, pero yo les pongo para que tengan una idea, ¿no? Los Wendisch eran pobladores de la región de Lusacia en el este de Alemania. ¿Ya? Es bueno que ponerles el significado o alguna cosa que no puedan entender para que puedan leerlo más claramente. Dice: e incluso embarcaciones de tierras más lejanas, todas decoradas con símbolos idénticos que combinaban la cruz con signos más antiguos que se decía que representaban caminos celestiales. Lo más extraordinario es que esta asamblea se llevó a cabo sin ninguna autorización eclesiástica o secular conocida, pero procedió con una coordinación notable. Los participantes, estimados en más de 3.000, incluían comerciantes, nobles, artesanos, monjes y familias enteras de toda la región del Báltico, todos afirmando seguir el camino de las estrellas hacia el norte. A pesar de los esfuerzos de las autoridades locales para evitar las salidas, miren, la flota navegó hacia el norte más allá de las rutas comerciales ordinarias. De los que partieron, apenas un centenar regresaron en los años siguientes, trayendo relatos de haber llegado a la verdadera Jerusalén construida de cristal en el eje del mundo, donde los santos transformados mantienen el gobierno de los asuntos terrenales hasta el tiempo señalado para el ajuste de cuentas. Estos viajeros que regresaron se establecieron en comunidades remotas de las regiones bálticas, preservando lo que llamaron conocimiento del santuario del norte y preparándose para la reunión final que, según afirmaron, ocurría cuando el milenio llegue a su fin. Vamos a leer la fuente restringida
que es el Codex Navigationis Stellarum, o sea, el códice de navegaciones estelares, ¿no? A ver, acá hay un comentario. Dice: recordemos que Jesús puso a los santos como sacerdotes y reyes, por eso la gente y los pueblos lo veneraban en el milenio. Así es. Acuérdense, ¿no? Del capítulo 1 de Revelación, ¿no? Y fueron reyes y sacerdotes para Dios y para Cristo. Eso es lo que dice Apocalipsis, capítulo 1, ¿no? Por eso, ¿no? Reyes y sacerdotes. Por eso es que había oraciones a los santos. Porque como estos sobrevivientes de los juicios de Dios, ¿no? De las 7 copas, los 7 sellos, las 7 trompetas, pues estuvieron después en el milenio. Debía haber una gran evangelización, ¿no? De parte de ellos. Tenían que intervenir para que después ellos evangelizaran, pues habían pueblos que evangelizar, pues los únicos cristianos que sobrevivieron eran los mismos santos, y el cristianismo se tenía que expandir, por todo el mundo ya. Y así fue. Y entonces el cristianismo que ellos conocieron, los habitantes del milenio, los sobrevivientes, fueron consideraban a los santos como alguien que admirar, ¿no? Como ahorita que admiramos a los artistas, alguien destacado, pero en el milenio los destacados eran los santos. Y no solamente eran intercesores, sino también eran reyes, patronos de cada región del mundo, ¿no? Del mundo cristiano. Recordemos que no todo el mundo era cristiano, pero se beneficiaron con las aportaciones que hacían los santos. Bien, ese era el milenio. Vamos a ver entonces el Codex Navigationis Stellarum. Ya. Repositorio Archivos Secretos Vaticanos, Fondo Báltico. Accesibilidad totalmente restringida. Referencia citado en los cuadernos astronómicos privados de Tycho Brahe. Vamos a ver a Tycho. Ese era un astrónomo, sí, claro. Vamos a ver a Tycho Brahe. Interesante fuente. Vamos a buscar entonces quién fue Tycho Brahe para que puedan también ustedes recordar. ¿Sí? Uy, ¿qué hice? A ver. Copiar. Pegar. Ahora sí. Aquí te dice, ¿no? ¿Quién fue Tycho Brahe? Vamos al modo guía. Más fácil. Tycho Brahe, 1546 a 1601. Fue un notable danés, o sea, era de Dinamarca, y el astrónomo más importante de la era previa a la invención del telescopio. Es recordado por la precisión sin precedentes de sus observaciones celestes que sentaron las bases para la astronomía moderna. Contribuciones científicas: precisión observacional, diseñó instrumentos gigantescos como el cuadrante mural, que le permitieron medir las posiciones de los planetas y más de 777 estrellas con un error mínimo. Supernova de 1572, observó la nueva estrella SN 1572 en la constelación de Casiopea. Ya, bueno, no voy a leer todo para que lo conozcan, ¿no? Naturaleza de los cometas. Dice: probó que estos objetos que se movían más allá de la luna y no eran fenómenos atmosféricos. Sistema tichónico. Propuso un modelo intermedio, la Tierra en el centro, el Sol y la Luna orbitando a la Tierra. Ya, bueno, acá vemos un cambio en el modelo, en la forma de la Tierra, mejor dicho. Él ya concebía la Tierra esférica, pero geocéntrica. Ya. Dice: legado a Kepler. Sus datos fueron esenciales para que su asistente Johannes Kepler formulara las leyes del movimiento planetario. Entonces, acá ya estaba viendo una distorsión de la cosmología de Tycho Brahe. Entonces, ya. Él curvó la Tierra y Johannes Kepler lo quitó del centro. Una vida excéntrica. Dice: perdió parte de su nariz en un duelo con otro. Bueno, acá ya hablan de su vida de él ya. Bueno, interesante entonces la vida de Tycho Brahe. Parece que utilizó una nariz postiza.
Acá pueden ver que tiene una marca, ¿no? Pero él, que parece que él distorsionó la Tierra, aunque lo tuvo en el centro del universo, y después ya Kepler y otros más ya lo retiraron del centro. Así fue como comenzó el breve periodo del diablo, pues del dragón, ¿no? Distorsionando de a poco la cosmología. Vamos entonces a ver la fuente restringida, parece. Que sí, vamos a ver. Vamos a compartir pantalla. Texto relevante citado por Bragg. Este notable manuscrito compilado por peregrinos que regresaron de la expedición al Báltico de 1230 documenta como 7 siglos después de que el enemigo fuera atado, entre corchetes 536 después de Cristo. El Consejo de la Luz determinó que era necesaria una reunión significativa de los territorios bálticos a medida de que el milenio avanzaba hacia su fase final. El texto explica que los mensajeros transformados coordinaron esta reunión a través de señales celestes simultáneas, comunicaciones oníricas, o sea, por sueños, y agentes humanos colocados en los puertos bálticos. Lo más notable es que proporciona gráficos astronómicos detallados que muestran el patrón específico de auroras de 21 días, que sirvió como señal, con cálculos matemáticos que demuestran su alineación precisa con reuniones anteriores en 843, 929 y 1136. El documento, después de Cristo, ¿no? El documento traza la ruta de la flota a través de pasajes navegables temporalmente más allá del Báltico normal, registrando como 3.289 peregrinos partieron en 73 barcos, siguiendo formaciones específicas dictadas por navegantes que entendían los idiomas de las estrellas. Interesante. Señala específicamente que de esos peregrinos, Señala específicamente que de esos peregrinos, 2.943 se quedaron permanentemente en el Santuario del Norte, mientras que 346 quedaron seleccionados para regresar como plantadores de semillas, estableciendo comunidades en las regiones bálticas. Estos peregrinos que regresaban se organizaron en 3 redes interconectadas: el gremio de navegantes del norte, preservando el conocimiento geográfico; la hermandad de la arquitectura de cristal, preservando el conocimiento tecnológico; y los guardianes de la historia verdadera, preservando el conocimiento cronológico del milenio. Todos coordinados a través de un sistema de signos de reconocimiento, lenguaje especializado y códigos matemáticos para prepararse para la reunión final cuando concluya el milenio, calculado como 1536 a 1540 a Anno Domini, ¿no? O después de Cristo. Elementos de corroboración. Ambas fuentes documentan una extraordinaria flota coordinada del Báltico en 1230 después de exhibiciones de auroras inusuales, con alrededor de 70 embarcaciones y miles de participantes diversos de toda la región. Ambos mencionan que la expedición llegó a una ciudad de cristal y que los peregrinos regresaron estableciendo comunidades especializadas que preservan el conocimiento para una futura reunión al final del milenio. Acá podemos ver, acá puse un gráfico para que lo tengan ustedes. Habían señales celestiales como la aurora boreal, que se extendió incluso hasta las regiones bálticas, porque imagínense ver desde regiones bálticas estas señales del cielo. Ya, entonces es impresionante hasta dónde pudo llegar estas auroras. Bueno, o sea, imagínate que ver la aurora hasta donde tú estás, ¿no? Bueno, eso veían cada intervalo de 7 años estos habitantes del milenio, y también decía que les avisaban por sueños, tenían sueños los que tenían que ir al norte, los seleccionados, ya para que puedan viajar. Esa era una señal de que ya era momento del viaje. También se guiaban por las estrellas, por patrones estelares. Había navegantes que entendían también este tipo de señales. Ya, las auroras dice que se permanecían durante 21 días. Imagínense, ¿no? Ya sabían que si habían estas señales era momento de partir para allá. Entonces,
Eso es lo que sucedió entonces en esas regiones bálticas. Hay bastante testimonio de regiones de los bálticos con respecto a los viajes a las peregrinaciones al norte, como estamos viendo. Incluso se habla de una cantidad muy detallada de peregrinos, ya, y de barcos también, de naves. Y los que regresaban había una cantidad exacta, y de los que se quedaban también. También se formaron grupos o hermandades, ¿no? Acá vemos 3 hermandades, pero acá hay uno nuevo que es las guardianes de la historia verdadera. Interesante, ¿no? Interesante. Claro, mencionando también a los guardianes de la hermandad de la arquitectura de cristal, ¿ya? O del gremio de los navegantes del norte que preservan el conocimiento geográfico, los de la hermandad de cristal tecnológico y de la historia verdadera acerca de él, que conservan la cronología milenial, ya. Entonces es la fuente 11, ya. Interesante también esta información. Eso es lo que vieron entonces en el cielo. Decían ya es momento entonces de partir. Se preparaban con embarcaciones de varios tipos también para poder viajar, como dice aquí. Ya también incluían bastante tipo de gente: comerciantes, nobles, artesanos, monjes, o sea, todos ellos de diferente clase social, ¿no? Y económico, pues, ¿no? Y de profesión. O sea, no importaban, pues eran igual, eran piadosos, ¿no? Eran gente piadosa. Todos iban allá al norte. Entonces, a través de estos caminos